גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, estas palabras que acabo de expresar fueron dichas por el Hijo del Todopoderoso, y estas palabras se están cumpliendo el día de hoy. Este estudio está dedicado a un grupo de personas cristianas que me han expresado su interés por saber y conocer de las raíces hebreas, y yo les di mi palabra de hacer este estudio para que tengan las bases escriturales que hablan claramente quiénes son estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también este estudio nos sirve a nosotros para que podamos reafirmar nuestra emuná en la palabra de nuestro Adón. Nuestro Abba Yahweh le dio una de tantas misiones a nuestro Mashiach Yahshua, y una de estas fue que viniera por estas ovejas perdidas que están en este mundo y que no tienen quien los cuide ni quien los pastoree. Con esto comprobamos la perfecta obediencia de nuestro Mashiach Yahshua hacia su Padre cuando dijo lo siguiente. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, verso 38, que dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por consiguiente, la voluntad del Padre es que Yahshua viniera por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero, ¿por qué el Padre solo lo envió a la casa de Israel? Recordemos que la Escritura es perfectamente clara para aquellos que la quieren entender, y toda la Escritura habla perfectamente de dos casas: la casa de Yehudá y la casa de Israel Efraín. Y estas dos casas forman la casa de Jacob. En otras palabras, la casa de Jacob es todo el pueblo de Israel, las 12 tribus. En Jeremías 3:8 dice: yo vi esto a pesar de que la reincidente Israel había cometido adulterio, por tanto la despedí y le di documento de divorcio. Desleal Yehudá, su hermana, no fue movida a temor. En cambio, ella también fue y se prostituyó así. Bien, en este verso nos comprueba la existencia de las dos casas y que están vigentes hasta el día de hoy.
a la casa de Yahudá, nuestro Abba Yahweh no le dio documento de divorcio, como sí se lo dio a la casa de Israel, porque aunque también pecó la casa de Yahudá, como vimos, esta casa hoy en día sigue guardando la Torá de nuestro Abba Yahweh, y esta casa es conocida en la actualidad como la nación de Israel, como país de Israel o como los judíos, y quedó formada por la tribu de Yahudá y la tribu de Benjamín, que eran antes el reino del sur. Las otras 10 tribus forman la casa de Israel, y en tiempos antiguos formaban el reino del norte. Estas 12 tribus, antes de su separación en los 2 reinos o 2 casas, formaban el reino de Israel como uno solo. Por eso, los talmidim de Yeshua le preguntaron lo siguiente. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6, que dice: Cuando estaban juntos, le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el reino de Israel? Estos talmidim sabían perfectamente que el reino de Israel había sido separado y dividido en 2 reinos o 2 casas. Por ese motivo le hicieron la pregunta a Mashiach. Y Mashiach les contesta lo siguiente. Vamos a ver esto en el verso 7. Dice así: Él les respondió: Ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Entonces, ¿por qué les dijo que no necesitaban saber el tiempo de la restauración del reino de Israel? Porque primero tiene que cumplirse todo lo que está escrito para que el reino de Israel vuelva a ser uno, como antes lo fue. Y este reino al fin tendrá su rey eterno. Vamos a ver los siguientes versos que comprueban todo esto. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versos del 30 al 33, que dice: El malaj le dijo: No tengas temor, Miriam, pues has sido favorecida por Yahweh. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y lo vas a llamar Yahshua. Él será grande, será llamado el Hijo de Ja Elión. Yahweh Elohim le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Todos sabemos que un malaj es un enviado de nuestro Abba Yahweh para dar un mensaje sumamente importante. Y el mensaje que trajo el malaj Gabriel era que Miriam iba a dar a luz al Hijo del Todopoderoso, y que él va a reinar en un futuro sobre toda la casa de Jacob, es decir, sobre las 12 tribus, sobre todo el pueblo de Israel. Lo segundo que podemos ver en estos versos y en todo el Brit Hadashah es que en ningún momento encontramos alguna expresión de nuestro Mashiach haciendo referencia a que él vino a reinar sobre alguna llamada iglesia. Él fue muy enfático cuando dijo: Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las 10 tribus que habían sido esparcidas por todo el mundo, como vamos a comprobar con los siguientes versos. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 34, versos 6 y 12, que dicen: Mis ovejas vagaron alrededor sin objetivo en toda montaña y colina. Sí, mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las buscara ni nadie que las cuidara. Así como el pastor se ocupa de su rebaño cuando se encuentra entre sus ovejas descarriadas, así me ocuparé de mis ovejas. Yo las rescataré de todos los lugares de donde fueron esparcidas
cuando estaba nublado y oscuro. Bien, esta frase que acabamos de leer, que dice nublado y oscuro, se refiere a los últimos tiempos de la gran tribulación. En el verso 6 vemos que esas ovejas perdidas fueron esparcidas por todo el mundo y hasta ese tiempo nadie se había hecho cargo de ellas. Y en el verso 12 vemos con más claridad la misión o trabajo encomendado a nuestro Mashiach Yahshua de traer y cuidar a sus ovejas que fueron esparcidas por todo el mundo. Entonces, si nosotros no leemos y entendemos el Tanakh o Antiguo Pacto, obviamente no vamos a poder entender y comprender lo que es el Brit Hadashah o el Pacto Renovado. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchos mutilan la Escritura y enseñan solamente lo que a ellos les conviene. Por eso, mucha gente desconoce el propósito y el significado de las dos casas de Israel y desconocen este significado porque no están completos. Les falta una parte, ya que sus líderes les han enseñado que la Torá ya dejó de ser. ¿Y por qué digo que están incompletos? Porque ellos dicen que tienen al Mashiach, pero no tienen Torá. Vamos a oír el siguiente audio para poder comprobar lo que hoy en día enseñan estos falsos líderes. Oigamos. Ok, bueno, pregunta Antonio Hernández. ¿Quién es o quiénes son la tribu perdida de Israel? Dice, ¿existe de verdad o son fábulas? Y un saludo, bendiciones. En el año 700 antes de Cristo, o sea, hace 2700 años, Siria llegó a Israel y se llevó a todas las tribus del norte, que es Judá. Estas 10 tribus fueron dispersas desde hace 2700 años en todo el mundo y sobrevivieron las 2 tribus del sur, ¿verdad?, que es Israel. Entonces, desde ese tiempo, los judíos se mezclaron con diferentes etnias y diferentes nacionalidades, y por eso cuando Cristo hace su aparición en Israel, toda la franja que estaba en medio, que se conoce como Samaria, porque es Judea Samaria, entonces los judíos no querían pasar por Samaria. Por eso cuando Cristo habla con la mujer samaritana, le sorprendió. ¿Por qué? Porque los samaritanos se habían mezclado, o sea, eran judíos mezclados, o sea, 700 años antes, con todos los que fueron exiliados en Asiria. Entonces, el anticristo puede ser judío y puede ser también un gentil o asirio judío. Por eso, ¿por qué? Porque muchos, por ejemplo, el mismo Hitler, ya están saliendo con que tenía raíces judías. Tenemos a Sigmund Freud, que era judío y era antisemita. Tenemos a Carlos Marx, que era judío y antisemita, en el sentido que ni siquiera creía en Dios ni en la Torá. Entonces, ¿puede un judío realmente levantarse en contra del mismo Israel y tiene al mismo tiempo la posibilidad de haber pertenecido a uno de los exiliados que desciendan de las 10 tribus que estuvieron en Asiria? Así que estas 10 tribus, nadie sabe hasta ahorita quiénes son, ¿verdad? Se conoce mucho de la tribu de Cohen y de Leví, que hay muchos ahorita en Israel que saben que vienen de esas tribus, pero de las demás es muy difícil poder asignarle a ningún judío su ascendencia a través de las tribus. El primer error que dijo este hombre es que el reino del norte es Judá, y no es así. El reino del norte es la casa de Israel, las 10 tribus, y el reino del sur son las 2 tribus, Yahudá y Benjamín. Y con todo respeto, este varón no sabe lo que habla. Otro gran error que dijo este varón es que los judíos se mezclaron con muchas etnias, y esto tampoco es así. Los judíos, como él les llama, no se mezclaron con ninguna etnia. Ellos siguieron siendo fieles a nuestro Abba Yahweh y a su Torá, aunque obviamente también pecaron. Y esta casa de Yahudá la forman lo que era antes el reino del sur, 2 tribus,
la tribu de Yahudá y la tribu de Benjamín. Pero bueno, ¿cómo se les puede ayudar a estas personas si no quieren oír y no quieren ver? Y realmente no hay peor sordo y ciego que el que no quiere oír y el que no quiere ver. Pero nosotros sí sabemos quiénes son estas 10 tribus perdidas por las cuales vino nuestro Mashiach Yahshua. En la Escritura hay una parábola sumamente muy conocida en el ámbito cristiano y es conocida como la parábola del hijo pródigo. El verdadero nombre de esta parábola es la parábola del hijo derrochador. A los cristianos se les ha enseñado que cuando ingresan a cualquier iglesia, ellos son considerados como el hijo pródigo que vuelve a casa, pero esto no es así. Esa parábola no enseña algo individual, sino algo como un todo, y nos enseña perfectamente que el padre es Abba Yahweh, el hijo derrochador es la casa de Israel, Efraín, y el hijo que se enoja por el regreso del hijo menor es la casa de Yahudá. Vamos a ver esto en el libro de Lucas, capítulo 15, versos 20 y 21, que dicen: por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión. Corrió y echó sus brazos sobre él, besándole tiernamente. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Analizando el verso 20, dice este texto que su padre lo vio y que el padre fue movido a compasión. El padre corrió y echó sus brazos sobre él, besándolo tiernamente. Entonces, si nosotros tomamos literalmente lo que dice este verso, es obvio que lo vamos a individualizar. Y ahí está el error del cristianismo. Lo individualiza como si se tratara de una sola persona y no es así. Este verso se refiere a la casa de Israel. Veamos nuevamente los siguientes versos de Ezequiel. Dice así: mis ovejas vagaron alrededor sin objetivo en toda montaña y colina. Sí, mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las buscara ni nadie que las cuidara. Así como el pastor se ocupa de su rebaño cuando se encuentra entre sus ovejas descarriadas, así me ocuparé de mis ovejas. Yo las rescataré de todos los lugares de donde fueron esparcidas cuando estaba nublado y oscuro. En estos dos versos encontramos que nuestro Abba Yahweh es movido a compasión, porque está expresando que nadie busca ni cuida a sus ovejas perdidas, la casa de Israel. Y también vemos que nuestro Abba Yahweh correrá para rescatar a sus ovejas, la casa de Israel. Continuemos con esta parábola y ahora leamos los versos del 25 al 32 que dice: ahora bien, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. De modo que llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué está pasando? El sirviente dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha mandado a matar al becerro engordado porque ya lo tiene de regreso sano y salvo. Pero el hijo mayor se enojó y no quería entrar en la casa. Por lo tanto, su padre salió y le suplicó. Mira, respondió el hijo, yo he trabajado para ti por todos estos años y jamás he desobedecido tus órdenes, pero nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Ahora, este hijo tuyo viene, quien despilfarró tu propiedad con prostitutas y por él matas al becerro engordado. El padre dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha regresado a la vida.
estaba perdido y ha sido encontrado. Lo que vemos aquí en esta narración, en el verso 28 para ser específico, nos enseña que hoy nuestros hermanos de la casa de Yehudá, los judíos, y que en esta parábola es el hijo mayor, está enojado porque muchos de nosotros estamos regresando a las raíces hebreas y estamos estudiando Torá. Y en el verso 29 vemos que este hijo dice que ha trabajado por muchos años para nuestro Creador. Es decir, la casa de Yehudá no se ha apartado de la Torá, y a pesar de eso, el Mashiach no les ha sido enviado. En el verso 30 hace referencia a que la casa de Israel se gentilizó con otras naciones y se olvidó de la Torá y de su Abba Yahweh, o su esposo en este sentido. En el verso 31 nos muestra que nuestro Abba Yahweh siempre ha estado con la casa de Yehudá. Vamos a comprobarlo con el siguiente verso que está en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 1, que dice: por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y ya por último, el verso 31 de Lucas nos enseña que las dos casas estaremos juntos en un futuro próximo y habrá fiesta, las bodas del Cordero. Por eso, las 12 tribus aparecen en la ciudad Kadosh. Vamos a verlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 12, que dice: tenía un gran muro alto con 12 puertas, a las puertas 12 malachim, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Con todo esto, podemos comprobar que toda la escritura habla de un solo pueblo, y este pueblo es el pueblo de Israel. Y la pregunta que muchos me han hecho es la siguiente: ¿cómo puedo ser pueblo de Israel si no nací de padre y madre judía? Cuando las 10 tribus fueron esparcidas por todo el mundo, la sangre israelita también fue esparcida por todo el mundo. Los hombres y mujeres israelitas que se allegaron a hombres y mujeres de todas las naciones, a todos ellos les nacieron hijos e hijas que llevaban sangre israelita. Por eso, el día de hoy, no podemos saber a ciencia cierta si tú o yo llevamos sangre israelita. Esto ya lo sabremos cuando llegue el momento. Lo verdaderamente importante es lo que Shaul nos dejó escrito. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, verso 19, que dice: así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Esto que dijo Shaul ya se había puesto en marcha desde tiempos antiguos. Recordemos que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, también salió con ellos una multitud de extranjeros no pertenecientes al pueblo de Israel. Vamos a ver esto en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 38. Dice así: también fue con ellos una multitud mixta, como también animales de cría en grandes números, ambos rebaños y manadas. Lo que nos enseña nuestro Abba Yahweh a través de su palabra es que ningún extranjero fue menospreciado, ni tratado de manera diferente. Fue tratado como cualquier ciudadano de Israel. Vamos a ver esto en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 49, y en el libro de Números, capítulo 15, verso 16. Dice así: la misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. La misma Torá y normas para juzgar serán aplicadas a ambos.
ustedes y el extranjero que vive con ustedes. Entonces, ¿habrá alguien que se atreva a desmentir lo que dice aquí? Vamos a leer a continuación algunos versos para poder dejar muy en claro quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel que vino a buscar nuestro Mashiach Yeshua. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 50, versos 17 y 18. Dice así: oveja descarriada es Israel, ahuyentada por leones. Primero la devoró el rey de Asiria y finalmente la deshuesó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ciertamente, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel: yo me encargaré del rey de Babel y de su tierra, como me encargué del rey de Ashur. Bien, estos versos nos enseñan claramente las dos dispersiones sufridas por el pueblo de Israel, las 12 tribus. 10 tribus fueron asimiladas por el imperio asirio y las otras 2 tribus, Yahudá y Benjamín, fueron llevadas a Babilonia. Por eso encontramos en el profeta Mica o Miqueas lo siguiente. Vamos a leer el libro del profeta en el capítulo 2, verso 12, que dice: yo reuniré a Jacob, a todos ustedes, juntaré al remanente de Israel, los haré a todos como ovejas de Bosra, como un rebaño dentro de su corral, se oirá en ellos ruido de gente. Bien, vemos entonces que en los versos de Jeremías se utiliza la palabra Israel, y en este verso de Miqueas es utilizado el nombre Jacob, y estos dos nombres se refieren a lo mismo, al pueblo de Israel. Por lo tanto, nuestro Abba Yahweh nos dice a través de los profetas que juntará a todo su pueblo, las ovejas. ¿De dónde? Pues de todos los lugares donde fueron esparcidos. Vamos a comprobar todavía más todo esto con lo escrito en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versos 12 y 13, que dicen: como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas y las libraré en todos los lugares a donde han sido dispersas en el día del nublado y de la oscuridad. Los sacaré de los pueblos, las reuniré de los países y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del país. Con todo esto entonces que hemos visto, no existe ningún ente llamado iglesia. Nuestro Mashiach no vino a poner iglesias ni vino a poner otro pueblo. Sé que para muchos va a ser muy difícil poder comprender todo esto porque se les ha enseñado mentira tras mentira. Pero yo espero en mi Abba Yahweh que algunos o tal vez muchos puedan prestar oído a las palabras de Mashiach para que puedan llegar a ser parte de este pueblo amado que es Israel. Vamos terminando entonces este estudio con el siguiente verso que está en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 24, que dice: él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ya por último, también tomaré unas palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua: el que tenga oído para oír, que oiga. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom.
גדול, והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחור, עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. Toda Rabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ניצב על סף הדלת